Análisis de la transparencia en el Ecuador. Dentro de las constituciones ecuatorianas se ha estructurado el poder a manera de república, en la mayoría de casos democráticas, salvo excepciones. Y en cuanto a la separación de poderes que se estableció dentro de la Carta Magna, se ha dividido al Estado en los tradicionales poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los mismos que pasaron a denominarse funciones y que a partir del 2008 pasaron a ser 5 tras el aumento de las funciones electoral y la de transparencia y control social. En nuestro país se han creado varias instituciones, leyes, programas, proyectos, entre otros, para garantizar la transparencia, la lucha y prevención de la corrupción y la participación ciudadana. Además, el inciso 3 del artículo 204 de la Constitución establece que la función de transparencia y control social estará formada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias. Todas estas instituciones, al prestar servicios o desarrollar actividades de interés público, deben llevar a cabo actos de manera responsable, con transparencia y equidad, fomentando e incentivando la participación ciudadana, protegiendo el ejercicio y cumplimiento de los derechos y previniendo y combatiendo a la corrupción. También para garantizar la transparencia en nuestro país se creó la LOTAIP, que es la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigencia el 18 de mayo del 2004. Esta ley se creó con el fin de garantizar el derecho a acceder a las fuentes de información, como mecanismos para ejercer la participación democrática en cuanto al manejo de lo público y por ende la rendición de cuentas a la que están sujetos todos los funcionarios y entidades del Estado, incluidos los actos, contratos y gestiones de las instituciones del Estado y aquellas financiadas con recursos públicos. Algunos de los actos que se han realizado para garantizar la transparencia, la lucha y prevención de la corrupción y la participación ciudadana son: evento por el Día Nacional contra la Corrupción celebrado el 9 de diciembre. Proyecto Brigadas de Transparencia. Elaboración y socialización de la propuesta del Sistema Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Participación en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2019-2023. Participación en la elaboración de las líneas de acción del Plan de Acción. Incluso el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Acuerdo Ministerial número 0067 del 28 de junio del 2019, expide las normas que rigen la lucha contra la corrupción y el sistema de gestión antisoborno en el Ministerio. Y en esta misma línea, el ISFA inició en marzo del 2020 el proceso de implementación de la norma ISO 37001 antisoborno, alineado a la política de transparencia implementada por el Gobierno Nacional. Actos de corrupción en el Ecuador. La corrupción es un fenómeno que existe desde la época colonial, es decir, desde 1830, cuando Ecuador se funda como república al separarse definitivamente de la Gran Colombia, soñada por Simón Bolívar. En los informes anuales de los ministros del Interior, Gobierno y de los de Hacienda, Economía, pueden encontrarse datos y denuncias constantes sobre la extendida corrupción en el país. El Estado era un botín para muchos gobiernos y también para quienes accedían a puestos claves, como las aduanas. Hasta nuestros días, las aduanas han sido un botín. A pesar de los controles e institucionalidades logradas particularmente en la década pasada. El contrabando, las subfacturaciones o las sobrefacturaciones, las declaraciones fraudulentas, las coimas o el robo de cargas están ligadas a la historia aduanera. Ese comercio ilícito fue parte del origen y crecimiento de la oligarquía guayaquileña. Primer siglo republicano, la principal fuente de ingresos para el Estado provino de los aranceles al comercio externo. Así es que se puede imaginar la permanente estafa al erario nacional, lograda con los delitos aduaneros impunes. En los estancos públicos, productos estatizados, alcoholes, tabacos, fósforo, sal, pólvora, que rigieron hasta mediados del siglo XX, la corrupción era un mal a todas voces conocido e igualmente realizado por funcionarios y por empresarios o personas particulares que lucraron de vender fraudulentamente al Estado. El mayor escándalo bancario, fruto de la corrupción privada, fue denunciado por Luis Napoleón Dillon en la crisis económico-financiera del Ecuador en 1927, que demostró las jugosas sobreemisiones de billetes realizadas por los bancos privados durante la época plutocrática, de 1912 a 1925. Un asunto de estafa al Estado y de burla a las leyes, que acabó cuando la Revolución Juliana de 1925 a 1931 impuso los intereses nacionales,
el intervencionalismo estatal, la fiscalización a los bancos, multas y hasta prisión del más grande banquero de la época. Desde 1979 hasta hoy, durante la época de gobiernos constitucionales más larga en la vida del país, se han sucedido 14 presidentes. Los escándalos de corrupción han estado presentes en todo momento, como por ejemplo la securitización de deudas privadas y casos Anday de Osvaldo Hurtado en 1981 a 1984. Dessucretización, recolectores de basura, ecohospital, tráfico con vehículos robados negociados en ENAC, IEOS, Comisión de Tránsito del Guayas, robos en bodegas de autoridad portuaria, créditos y fondos fraudulentos extraídos del Banco Central, de León Febres Cordero, en 1984 a 1988. Caso Flores y Miel, de Sixto Durán Balién, de 1992 a 1996. Un semestre de corrupción galopante, hasta que una impresionante revuelta ciudadana expulsó de la presidencia a Abdalá Bucarán en 1996 a 1997. Gesta recordada en una placa que sale en el muro de la Catedral de Quito, salvatajes bancarios y feriado de Yamil Maguad de 1998 al 2000, dolarización, privatizaciones, caso OCP, renegociación de la deuda externa de Gustavo Noboa del 2000 al 2003, nepotismo y coimas de Lucio Gutiérrez del 2003 al 2005, entre otros. El gobierno de Lenín Moreno ha descubierto una serie de casos de corrupción ocurridos en el gobierno de Rafael Correa, del 2007 al 2017. Desde luego, nadie va a justificar ni a defender los casos de corrupción que ciertamente han existido y sobre los cuales hay que movilizar las leyes y el sistema de justicia. ¿Cómo se ha venido manejando dentro de nuestro país el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se ha consolidado como un espacio colectivo de gran aporte y trabajo para hacer realidad el país donde todos y todas seamos parte activa de su participación, gestión y toma de decisiones, en un Estado que se considera democrático y participativo. Esta tarea se construye gracias a la voluntad de ciudadanos y ciudadanas con quienes elaboramos de manera conjunta nuestras políticas, estrategias y metodologías de trabajo, y al fortalecimiento de las iniciativas de participación, así como a la lucha contra la impunidad y la corrupción, que aportan día a día a la consolidación del poder ciudadano. De esta manera, junto a la ciudadanía, abrimos caminos, sabiendo que somos parte del anhelo de todo un pueblo, comprometido con la construcción del buen vivir. Para todos y todas, con el objetivo de fortalecer un Ecuador transparente y participativo, con puentes firmes entre la ciudadanía empoderada y un Estado de accionar ético que permita consolidar el poder ciudadano y la lucha contra la corrupción. Es la visión por la cual el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social trabaja diariamente con la ciudadanía. Comprometidos con la participación de la ciudadanía en todos los espacios del quehacer público, invitamos al Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción designado por el Presidente de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés, a coordinar acciones para lograr los objetivos nacionales en la lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia. ¿El control social está o no a manos de los ciudadanos? En mi opinión, el control social está muy sobrevalorado, ya que el ciudadano, consciente o inconscientemente, siempre buscará una manera o una figura en la cual apoyarse y en las cuales podrán culpar o venerar en ciertos ámbitos, ya sea por ellos no sentir ese cambio o por no poder afrontarlo, generando así una manera inconsciente de cómo deshacerse de la responsabilidad de ciertas acciones por las cuales el individuo o más individuos se verán afectados. Entrando en sí a la pregunta, las personas, al no contar con un control total o completamente parcial de las acciones, no se podría decir que a las mismas personas se les puede dar libremente el manejo de ciertos aspectos vitales para la convergencia de una comunidad, por lo cual los ciudadanos no se encuentran enteramente capacitados para ejercer un control eficiente sobre sí mismos o sobre otros, por lo cual se vería enteramente afectado el modelo social plantado con anterioridad. En Ecuador, desde el año 2004, cuenta con una ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública. La transparencia se la aborda como la cualidad de un gobierno de ser abierto en la divulgación de información, normas, planes, procesos y acciones, así como la obligación de los servidores públicos en la promoción de la participación ciudadana. Y se presume con valor político y valor público, ya que por medio de esto los ciudadanos pueden conocer y evaluar lo público, contribuyendo a la democratización del poder público.
Este resultado se llevó a cabo mediante un análisis cualitativo del marco legal, institucional y de las herramientas de políticas públicas utilizadas a partir de una investigación documental. Todo muestra que la evidencia de las reformas en la administración pública y por ende la evolución del modelo de gestión objeto de un estudio que ha sido marcadas por la práctica del gobierno electrónico a fin de responder a la demanda de transparencia y acceso a la información de una forma más eficiente. Es decir, esta doctrina ha indicado a su vez que en el diseño del Estado y la gestión pública fortaleció la capacidad estatal en la entrega de servicios. Respecto a la dimensión política, entendida como diálogo entre gobernantes y gobernados, solo se encuentra en desarrollo en la fase de diseño y muy levemente en la fase de evaluación. La corrupción ha existido desde la época colonial, lo cual corrobora varios datos de denuncias realizadas, por lo que el Ecuador era un botín muy codiciado por muchos, ya se enriquecían por medio de las aduanas, los aranceles al comercio externo. Uno de los actos más sonados de la corrupción fue en el año 1981 y 1984, en el gobierno de Oswaldo Hurtado, con la llegada de la sucrestización. Por ello se han creado instituciones, leyes, programas, proyectos. Entre ellos la LOTAI vigente desde el 18 de mayo del 2004 con el fin de garantizar la transparencia y la prevención de la corrupción con la participación de la ciudadanía. Sus resultados podemos verlos en las elecciones, cuando las autoridades gubernamentales luchan por la transparencia del voto y porque sea respetado la decisión del pueblo. Esa es la causa diaria de la lucha del Consejo de Participación y Control Social, junto con la ciudadanía por un objetivo en común: fortalecer un Ecuador transparente y participativo, por medio de la ética y liderazgo, ya que la gente se deja guiar por un buen líder al no estar capacitada para tomar ciertas decisiones debido a que no se encuentran capacitados para ejercer un control sobre sí mismos. Por ello el Ecuador a lo largo de los años ha ido cambiando a favor de los ecuatorianos con el objetivo de erradicar la corrupción que solo afecta a la ciudadanía y enriquece al Estado.